Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de la tesis Rinitis alérgica, marcadores de inflamación local versus sistémicos y su respuesta a tratamiento con fluoroato de mometasona, realizado por las doctoras Darielis Torres y Vanessa Colina. Finalizando el día de hoy un capítulo para ustedes y para mí también. Bueno, adelante entonces, éxito en la presentación. Recuerden que tienen 45 minutos para su presentación y solo los jurados son los que pueden hacer preguntas. El público externo no puede hacer preguntas. Solo los jurados, una vez que termine la presentación, se le dará la palabra a cada uno de ellos y luego deliberamos. Adelante. Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el trabajo especial de grado para optar al título de otorrinolaringología. Es denominado rinitis alérgica, marcadores de inflamación local versus sistémicos y su respuesta a tratamiento de fluoroato de mometasona. La rinitis alérgica es una patología muy amplia. En inicio vamos a hablar de planteamiento de problemas, justificación e importancia, delimitaciones, antecedentes, marco teórico y objetivos. La rinitis alérgica es una patología muy común a nivel global, afecta alrededor del 25% de la población general. Abarca muchos grupos etarios, étnicos y a cualquier clase social. En muchos países, el 50% de los adolescentes indica presentar algún síntoma relacionado a esta patología, por lo que estimando o usando una estimación muy conservadora, ocurre en más de 500 millones de personas alrededor del mundo. En nuestro país se han realizado estudios epidemiológicos donde indican una incidencia del 40%, cifras que se encuentran por encima de la incidencia a nivel mundial. Es muy bien sabido que los síntomas de la rinitis alérgica aparecen posterior a una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 cuando en realidad son mediadas por inmunoglobulina E posterior a la exposición de un alérgeno. Durante este proceso hay atracción y migración de células inflamatorias desde el torrente sanguíneo hacia la mucosa nasal y ahí se liberan muchos mediadores proinflamatorios. Es por esta razón que el epitelio de la mucosa nasal no solamente actúa como una barrera, sino que también forma parte y cumple un papel significativo en la fisiopatogénesis de la rinitis alérgica. Por eso nos planteamos como interrogante: ¿existe diferencia entre los marcadores de inflamación local medidos a través de citología nasal con los marcadores inflamatorios sistémicos en pacientes que presentan rinitis alérgica y su respuesta al fluoroato mometasona? Y es porque esta patología produce o conlleva a una gran carga significativa a nivel de los sistemas de salud público, ¿ok? Abarca y afecta en gran medida la calidad de los pacientes y por otro lado se asocia a otras enfermedades inflamatorias del sistema respiratorio, conjuntivitis, sinusitis, asma, que a su vez amplían el impacto de esta patología. La fisiopatología durante años se ha trivializado, pero hoy en día es bien sabido que la biología molecular se ha estado utilizando para el manejo y tratamiento de muchas patologías, siendo una de ellas la rinitis alérgica. Se han evidenciado hallazgos muy importantes a nivel de la mucosa nasal, donde no hablan de que estas interleucinas o cilinas cumplen una función importante en la fisiopatogénesis. En la actualidad, el tratamiento va a estar enfocado en una respuesta más específica que va a modificar la producción de estos marcadores inflamatorios, lo que nos va a permitir un tratamiento medicamentoso más específico. Por eso que realizamos este trabajo en el servicio de otorrinolaringología del Hospital del Este, Dr. Domingo Luciani, durante el periodo comprendido de enero del 2021 y de julio del mismo año. Muchos estudios, o recientemente, hay estudios que han abordado el papel de las interleucinas estudiando la fisiopatogénesis de la rinitis. Uno de ellos es Chazabán, donde en el año 2019 quiso comparar la expresión de interleucina 17A e interleucina 22 en la mucosa del cornete inferior, así como
en el suero sanguíneo. Y él lo comparó en pacientes patológicos, pacientes con rinitis alérgica versus pacientes sanos. ¿Qué encontró él? Él en realidad encontró que en estos pacientes que presentan rinitis alérgica había niveles más elevados de interleucinas 12, interleucina 22, 17A, así como inmunoglobulina E total, inmunoglobulina E específica y recuento de eosinófilos en la mucosa nasal. A su vez, él en realidad dividió a los pacientes en tres grupos. Un grupo sano, un grupo con rinitis alérgica leve y un grupo con rinitis alérgica moderada severa. Y evidenció que los pacientes que tenían rinitis alérgica tenían niveles por encima y a su vez se correlacionaba positivamente con estos niveles. Por otro lado, encontró que no hubo una diferencia significativa entre los pacientes que presentaban rinitis alérgica leve y rinitis alérgica severa. Por lo tanto, esto también lo correlacionó con los síntomas medidos por la escala visual análisis, por lo que concluyó que la producción local de interleucina 22 y 17A podrían expresarse en pacientes con rinitis alérgica en la mucosa nasal, y a su vez que ellos se pueden considerar marcadores potencialmente de la gravedad, que nos pueden indicar la gravedad de la rinitis alérgica. En una secuencia de estudios, un año anterior, Jin Fan Men, en una universidad de Beijing, en una universidad de Beijing, realizó un estudio denominado el uso de inmunoglobulina E específica en las secreciones nasales para el diagnóstico de la rinitis alérgica. Como objetivo, logró comparar los niveles de inmunoglobulina específica en la secreción nasal versus la inmunoglobulina específica en suero para pacientes que presentaban rinitis alérgica. Este fue un estudio prospectivo, utilizó 51 pacientes que comprendían, estaban en edades comprendidas de 8 a 53 años de edad, y encontró que 27% de estos pacientes presentaban asma comórbida. ¿Qué encontró como resultados? Que los niveles de inmunoglobulina E en sangre estaban en un rango de 0.35 unidades por litro a 189. Y que para el panel de aeroalérgenos que utilizó, que eran los más frecuentes en la población china, un 60.8% eran positivos o alérgicos para artemisa, seguido de dermatofagoides, y en última instancia, 5.9% para hongos. A nivel de la mucosa nasal, encontró un rango de 0.35 a 17.5 unidades por litro, y los porcentajes de alergias para los alérgenos anteriormente mencionados eran iguales. Sin embargo, el 83% de los pacientes se pudieron detectar inmunoglobulina específica en sangre, con valores que estaban por encima de 0.35 unidades por litro, incluso en pacientes que tenían inmunoglobulina E en suero normal. Esto nos llevó a concluir que los niveles de inmunoglobulina E en la mucosa nasal es un indicador efectivo con una sensibilidad mucho mayor que la inmunoglobulina E sérica, específica para el diagnóstico de la rinitis alérgica. A su vez, Sánchez y colaboradores, en un estudio que tuvo como objetivo buscar o caracterizar la sensibilización alérgica para los pacientes riníticos en ambientes tropicales, realizó ciertas pruebas de función para un panel de aeroalérgenos de 16 estratos en la ciudad de Caracas en diferentes institutos públicos y privados. Él encontró que de los 189 pacientes estudiados, 73.5% tenían niveles elevados de inmunoglobulina total. Y a la hora de estudiar el panel de aeroalérgenos, encontró que el 60% era alérgico a extractos de ácaros, 29% a gatos, seguido del perro, y para periplaneta americana, 21.6%. Algunos estudios, o recientemente en realidad, se han visto la tarea de estudiar el comportamiento de las interleucinas posterior a tratamiento. Y uno de ellos, Mustafa, que en realidad realizó un estudio cuyo objetivo fue estudiar el efecto de los corticosteroides intranasales sobre la liberación de interleucina 25. En consecuencia, su papel para el control de los síntomas de la rinitis alérgica. En realidad fue un estudio de cohorte, prospectivo y no aleatorizado, donde utilizó 70 pacientes y lo dividió en dos grupos. Un grupo A, que eran pacientes con rinitis alérgica, y un grupo B, que eran los pacientes sanos o pacientes control. A esos pacientes se les realizó un contagio de eosinófilos en la mucosa nasal, así como se le hizo biopsia de la mucosa del cornete inferior pre y post tratamiento.
Y esa biopsia la tiñó con avidina, diosina, fosfatasa alcalina. Post tratamiento hicieron el mismo procedimiento. ¿Y qué encontraron? Encontraron que los pacientes pretratamiento, que eran los pacientes con rinitis alérgica, tenían una tinción fuerte de interleucina y diosina representando un 68.6% y una tinción intermedia que representa el 25.7%. Cuando hicieron el mismo procedimiento por tratamiento, encontraron que esa tinción intermedia disminuyó a un 14.3 y un 85.7 presentaron una tinción débil. A su vez, lo correlacionaron con la disminución de los eosinófilos en la mucosa nasal y con la mejoría de los síntomas en la escala visual análoga. Por lo que concluyó que los corticosteroides intranasales parecen ser efectivos en la regulación negativa de estas interleucinas, lo que puede explicar parte de la utilidad del tratamiento de los corticosteroides intranasales para esta patología. Por último, y no menos importante, tenemos a Urdaneta, quien realizó un estudio en los Estados Unidos denominado Efectos del aerosol nasal de furoato mometasona sobre la congestión nasal de moderada a grave en la rinitis alérgica estacional. Él tuvo como objetivos, en realidad, evaluar la respuesta de la congestión nasal posterior a la administración de furoato mometasona en 15 días. Y lo comparó en pacientes que le colocaba la administración una vez al día. A su vez, comparó la respuesta en la primera semana versus la segunda semana, la mañana versus la aplicación de la tarde, y por otra parte, los pacientes que presentaban congestión nasal moderada versus los severos. Realizó un estudio en 24 hospitales, el cual fue doble ciego, utilizó un grupo placebo de 340 pacientes y un grupo de pacientes de 344 con rinitis alérgica. Y solamente, como había comentado anteriormente, estudió en cuanto a los síntomas la obstrucción nasal para la escala de severidad de síntomas. ¿Qué obtuvo como resultados? Que la mejoría del 30% a los 15 días en el grupo de furoato de mometasona fue mucho mayor para los pacientes placebo, con una P significativa de 0.001, y la mejoría al 50% de los 15 días de tratamiento para el grupo de furoato de mometasona fue de un 50% y para el grupo placebo fue de 7%, obteniendo una P significativa de 0.003. ¿En qué se traduce esto? En que la respuesta a la congestión nasal en los pacientes que recibieron furoato de mometasona fue superior a la de placebo. Por otro lado, encontró una mejor respuesta en la segunda semana versus la primera semana, pero no encontró respuesta significativa entre la aplicación matutina versus la vespertina, y por último no encontró diferencia significativa entre los pacientes con congestión nasal moderada y los pacientes con congestión nasal severa. ¿Qué concluyó? Que el furoato de mometasona es eficaz para aliviar la congestión nasal de moderada a grave en pacientes con rinitis alérgica estacional, y que la respuesta se puede mantener con la administración orden día, donde los resultados los vamos a conseguir después de la segunda semana de tratamiento. Teóricamente, sabemos que la rinitis alérgica es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por un proceso inflamatorio crónico en la mucosa nasal que va a estar inducido por inmunoglobulina E, y esto va a ocurrir posterior a la exposición de un alérgeno, lo cual va a originar síntomas como prurito nasal, estornudos, rinorrea hialina, obstrucción nasal, pero también produce síntomas a nivel ocular y otros síntomas como goteo postnasal. ¿Cómo se explica esto a nivel fisiopatológico? Bueno, tenemos una fase inicial post-sensibilización donde los alérgenos son presentados por células presentadoras de antígenos a las células CD4. Estas células CD4, que son en este caso tipos TH2, liberan ciertas interleucinas, entre ellas interleucina 4, 13, 2, 5, que se van a unir a receptores de alta afinidad en los linfocitos. Estos linfocitos son estimulados para la formación de anticuerpos, entre ellos inmunoglobulina E específica, los cuales se van a unir a basófilos, eosinófilos en el torrente sanguíneo, y posterior a eso van a ir a la mucosa, van a atravesar la mucosa nasal, en la mucosa nasal. Posterior a una fase, que sería la fase clínica, posterior a una reexposición de estos alérgenos se van a unir a la inmunoglobulina E, lo cual van a estimular a estos mastocitos, basófilos y eosinófilos a liberar
mediadores proinflamatorios, entre ellos leucotrieno, cilina, histamina, y los linfocitos T activados también liberan interleucinas. ¿Qué pasa con estas interleucinas? Bueno, la interleucina 13 tiene una función muy importante dentro de la fisiopatogénesis. ¿Por qué? Porque ella favorece la fibrosis, que en conjunto con la unión a interleucina 1 va a estimular los fibroblastos y los macrófagos, porque se van a unir a estas células y van a activar la expresión de ciertas proteínas como arginina 1, factor de crecimiento beta, para la formación de síntesis de colágeno. Esta formación de síntesis de colágeno en el epitelio respiratorio va a producir alteraciones anatomopatológicas en las enfermedades crónicas como asma, rinitis alérgica y enfermedades intersticiales pulmonares. Por otro lado, ellas también activan la diferenciación, la proliferación y la función secretora de las células caliciformes del epitelio respiratorio, pudiendo producir una estimulación de moco. Y por último, y no menos importante, ella induce la expresión de ciertas moléculas de adhesión endotelial y quimiosinas que van a favorecer la atracción de estas células inflamatorias hacia el tejido de la mucosa, pudiendo producir una inflamación persistente mínima en la mucosa nasal. Por otro lado, en contraparte, la interleucina 10 inhibe los macrófagos y a su vez a las células dendríticas. ¿En qué consiste eso? En una disminución de la liberación de los mediadores proinflamatorios que se traduce en controlar la reacción inmunitaria y de inmunidad celular. Cabe destacar que esta interleucina es sintetizada por los macrófagos, donde en realidad es un fiel ejemplo de una retroalimentación negativa. Además, que ella controla expresiones de múltiples genes, entre ellos el TNF, que participa en la tolerancia inmunológica y la detención de la inflamación crónica. La rinitis alérgica local en realidad se produce en algunos pacientes que cursan con sintomatología de rinitis alérgica, clásicos tal cual, pero no tienen alteraciones sistémicas. Presentan prick test negativo, inmunoglobulina específica no detectable en suero, pero estos pacientes cursan con una prueba de provocación nasal positiva y una respuesta a inmunoterapia específica. Básicamente, para realizar un diagnóstico requeremos de una historia clínica exhaustiva, que es el pilar fundamental para realizar, pero también contamos con pruebas paraclínicas que nos pudiesen ayudar. Y una de ellas es la inmunoglobulina E sérica, la cual es una prueba de sensibilización que tiene poca sensibilidad y especificidad, pero nos puede ayudar en ciertos pacientes donde no se le puede realizar las pruebas cutáneas. Como cuáles, aquellos pacientes que presentan alteraciones dermatológicas, aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento farmacológico que no puede ser omitido, o aquellos pacientes que pueden tener riesgo de un shock anafiláctico. En realidad, también tenemos en la gama de pruebas la citología nasal, que permite diferenciar el fenotipo de rinitis alérgica desde la perspectiva fisiopatogénica y diagnóstica. Ya sabemos cuáles son las células que conforman el epitelio normalmente, y cuando vemos alteraciones o aumentos de células que en realidad no se encuentran, como los eosinófilos, basófilos, inmunoglobulina E, podemos empezar a pensar en una enfermedad alérgica. Tiene ciertas limitaciones, pacientes con tratamientos antihistamínicos, inmunomoduladores, descongestionantes nasales, entre otros. Por otro lado, tenemos el prick test, que más adelante va a ser explicado, pero esto nos ayuda a determinar exactamente con un panel de aeroalérgenos, identificar cuál es el alérgeno causante de la sintomatología. La prueba de provocación nasal es una prueba sensible, específica, reproducible, pero hasta la actualidad no hay un consenso que nos diga cuáles son los criterios para la realización de la misma. Esto, en cuanto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal va a ser la reducción de la exposición a los alérgenos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es bloquear la reacción alérgica inflamatoria, así como eliminar los síntomas nasales. Hasta la actualidad tenemos los esteroides tópicos nasales que actúan en la regulación de la liberación de interleucinas, mejorando los síntomas. Por lo tanto, nos planteamos como objetivo general comparar los marcadores de inflamación local con los marcadores inflamatorios sistémicos en pacientes con rinitis alérgica moderada, severa, persistente, así como las respuestas de esto al tratamiento con furbato de mometasona en el Hospital del Este Dr. Domingo Luciani durante el periodo comprendido de enero del 2021 a julio del 2021. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos específicos? Establecer valores de referencia tanto de interleucina 13 y 10 en citología nasal en pacientes sanos,
así como identificar a través del PRIC test los alérgenos predominantes en los pacientes con rinitis alérgica moderada severa persistente, comparar cuantitativamente marcadores inflamatorios locales con marcadores inflamatorios sistémicos en pacientes con rinitis alérgica moderada severa persistente, indicar cuál es el marcador inflamatorio predominante en la respuesta inflamatoria tanto local como sistémica. Por otro lado, determinar la respuesta cuantitativa de marcadores inflamatorios locales y sistémicos posterior al tratamiento con furbato mometasona, identificar la variación de estos marcadores inflamatorios en pacientes con comorbilidades y, por último, estimar la modificación de la calidad de vida posterior al tratamiento con furbato mometasona. Esta investigación se realizó bajo los aspectos éticos de la Declaración de Helsinki, tal cual fue un trabajo social donde busca evaluar el tratamiento para mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Seleccionamos equitativamente a los pacientes con un riesgo-beneficio favorable, con una validez científica, una hipótesis clara y realizamos métodos científicos aceptados. Déjame poner no voy a pasar de consola a ella. Ya tengo el control, ingeniero. No. ¿Quieres que vaya pasando mientras? Sí, me va a pasar por acá. Sí. En cuanto a los métodos, vamos a explicar lo que son el tipo de estudio de la población y la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, el procedimiento y el tratamiento estadístico adecuado. En cuanto al tipo de estudio, fue un tipo de estudio de tipo ensayo clínico, experimental, comparativo, prospectivo y transversal, en el cual la población estuvo conformada por todos los pacientes que acudieron al triaje y consulta de otorrino del servicio de ORL del Hospital Dr. Domingo Luciani con diagnóstico de rinitis alérgica, que según nuestra base de datos fueron un total de 251 pacientes de enero a julio del 2021. De esta población calculamos una muestra de 30 pacientes con una confianza del 95% y un margen de error de más o menos 0.10. En el transcurso de la investigación fueron excluidos 5 pacientes, ya que estos no cumplieron los criterios de adhesión a la medicación, por lo que concluimos con una muestra de 25 pacientes para rinitis alérgica y una muestra de 22 pacientes sanos para determinación de marcadores de referencia. En cuanto a los criterios de inclusión, fueron aquellos pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica moderada severa persistente que acudieron a la consulta de enero a julio del 2021 con la capacidad de dar consentimiento para las pruebas clínicas. La edad estuvo conformada por aquellos pacientes entre 18 y 68 años con prueba de PRIC test positivo que no tuvieran contraindicación para el uso de corticosteroides tópicos nasales. En cuanto a los criterios de exclusión, fueron excluidos aquellos pacientes con diagnóstico de dermitis no alérgica, aquellos con sospechas de enfermedades inmunológicas asociadas, embarazo, tumores rinosinusales, rinosinusitis crónica con o sin pólipos, alteraciones estructurales tales como desviaciones septales, valvulopatías, degeneración polipoidea, cirugía turbinal o pacientes que hayan recibido previamente tratamiento médico para rinitis alérgica. Por lo menos un mes antes. Eso incluía antihistamínicos, esteroides tópicos nasales y esteroides sistémicos. En cuanto al procedimiento, previamente identificamos a 22 pacientes sanos que aceptaron colaborar para establecer parámetros de referencia en interleuquina 13, interleuquina 10 e inmunoglobulina E. Previo consentimiento informado, se realizó el PRIC test y posteriormente una toma de citología nasal y serología. Siguiente. En cuanto a este grupo sintomático, constituido por 25 pacientes, previo consentimiento informado, se les realizó el PRIC test. Siguiente, por favor. En el cual los alérgenos que fueron identificados fueron dermatofagoides mix, Blema tropicalis, que son dos variedades de ácaro, gato, perro,
Peripreta americana, que es la cucaracha, Sinodon dactylon, que es grama, y alérgenos alimentarios como lo son el trigo, la naranja y la gamba. Siguiente. Posteriormente se les solicitó que cuantificaran en la escala visual análoga aplicada para rinitis alérgica la severidad de sus síntomas, de los cuales fueron interrogados síntomas como prurito nasal, prurito ocular, rinorrea, obstrucción nasal, estornudos y si estos interferían con sus actividades diarias. Posteriormente, se les hizo un examen de URL completo y se procedió a tomar citología nasal. Para ello utilizamos aplicadores no estériles, realizando movimientos circulares en la cabeza del cornete inferior, y esta muestra fue depositada en un tubo de ensayo sin anticoagulante que contenía 0.5 ml de solución 0.9%. Además, se tomó serología sanguínea, el cual fue depositada en un tubo de ensayo con anticoagulante. Estas muestras fueron identificadas, la serología fue centrifugada y luego fueron refrigeradas bajo condiciones controladas hasta el momento de su procesamiento. Siguiente, por favor. A nuestros pacientes sintomáticos se les indicó al inicio de la investigación furoato de mometasona. Se indicó a 0.5% a 50 microgramos dosis, distribuidos en 2 atomizaciones en cada foso nasal cada 12 horas por 8 semanas. Transcurridas las 8 semanas, se les indicó que nuevamente indicaran sus síntomas en la escala visual análoga aplicada para rinitis alérgica. Se procedió a una nueva toma de citología nasal y una nueva toma de serología sanguínea. Estas muestras fueron enviadas al Instituto de Inmunología de la UCB, Dr. Nicolás Bianco, y fueron procesadas a través del método ELISA. En cuanto al tratamiento estadístico adecuado, para las variables cualitativas se evaluaron frecuencias absolutas y relativas y se les aplicó el contraste de hipótesis para chi cuadrado. En cuanto a las variables cuantitativas, fueron evaluados valores mínimos, máximos y los promedios y las desviaciones típicas, y les fue aplicado el contraste de hipótesis para comparación entre medias o t-de-Student con un porcentaje de confianza del 95%. Además, realizamos un análisis de componentes principales. Todos nuestros datos fueron basados en una base de datos de hoja de cálculo de Excel de Microsoft Office del año 2016 y se usó un paquete estadístico SPSS de IBM en su versión 24. En cuanto, vamos a discutir ahora resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Hablando de los resultados según distribución según edad y sexo, tuvimos que de 25 pacientes en nuestra investigación, 18 correspondían al sexo femenino, que corresponde al 72% de la población, y 7 eran masculinos, que corresponden al 28% de la población. Esto nos deja una relación hombre-mujer de 1:3. La edad promedio fue de 18 y 53 años, con una media de 31.8, más o menos 10 años. En relación a esto, Barbato en el 2010 realizó un estudio retrospectivo en base a 2 años, donde identificó 329 pacientes que acudieron a la consulta de rinología con diagnóstico de rinitis alérgica. Esto corresponde al 40% de la incidencia de motivo de consulta en nuestro servicio, de los cuales 211 eran femeninos y 118 eran masculinos, con un grupo etario predominante de 15 a 30 años que corresponde a un 53%, y un segundo grupo etario de 31 a 46 que correspondía a un 22%, siendo correlacionable sus hallazgos con los nuestros. Ahora bien, en cuanto a la cuantificación de marcadores inflamatorios en moco y sangre en pacientes sanos, obtuvimos que en pacientes sanos la inmunoglobulina en moco fue de 0.38 picogramos sobre ml y en sangre de 9.11 unidades internacionales sobre ml, mientras que la interleuquina 10 en moco fue de 1.88 y en sangre fue de 2.01. Y para interleuquina 13 en moco fue de 11.68 y en sangre de 11.45. Comparando nuestros resultados con Jin Fan Men en el 2018, que realizó una cuantificación de inmunoglobulina específica en secreciones nasales de 51 pacientes con rinitis alérgica, podemos ver que él obtuvo resultados de inmunoglobulina en moco de 0.35 a 17.5 kilunidades sobre litro y en sangre de 0.35 a 0.189 kilunidades sobre litro.
Para nuestra investigación, esta es la única cuantificación que teníamos en moco de inmunoglobulina E. Sin embargo, no se pueden comparar con este estudio, ya que ellos evaluaron inmunoglobulina E específica. En cuanto a los alérgenos predominantes según PRIC-test en pacientes con colitis alérgica, identificamos que el predominante fue el dermatofagoides mix en un 92% de nuestra población, seguido por la Blomia tropicalis en 76% de la población, seguido de cucaracha, que estaba presente en 8 pacientes, perro en 6 pacientes, gato en 3 pacientes, gamba en 2 pacientes, y trigo, naranja y grama en un paciente respectivamente. Comparando estos resultados con Sánchez, que en el 2019 realizó un estudio que caracterizaba la respuesta específica a los alérgenos a la población venezolana en 189 pacientes, ellos encontraron también que el extracto de ácaro fue el más frecuente en 60% de la población. Sin embargo, a diferencia de nuestro estudio, que encontramos que el segundo alérgeno más frecuentemente identificado fue la cucaracha, ellos identificaron que el gato fue el más frecuente con un 29% de incidencia aproximadamente. Ahora bien, para identificar un marcador predominante, tanto en pacientes sanos como en pacientes riníticos, realizamos un análisis de componentes principales. Este es un método estadístico algebraico que sintetiza una matriz de datos y que nos permitió introducir una variable ilustrativa, que en este caso son los pacientes con rinitis y los pacientes sanos. Y esto nos permitió evaluar el comportamiento de las interleucinas tanto en pacientes sanos como en pacientes con rinitis. Pudimos identificar, siguiente, que en pacientes con rinitis alérgica, pacientes sanos, disculpen, presentaban en promedio valores elevados de interleuquina 13 en sangre y de interleuquina 10 en moco. Además, pudimos identificar que nuestros pacientes con rinitis alérgica presentaban en promedio valores elevados de inmunoglobulina E y de interleuquina 10 en sangre y valores altos de interleuquina 13 e inmunoglobulina E en moco. Ahora bien, clínicamente, ¿cómo traducimos estos? En pacientes con rinitis alérgica, la interleuquina 13 en moco favorece un aumento en la producción de moco, lo que conlleva a un estado inflamatorio crónico. Esto favorece la fibrosis como fase de reparación tisular y es la remodelación que podemos encontrar en la mucosa nasal al examen físico. También encontramos interleuquina 10 elevado en sangre que representa una inmodulación en estos pacientes inefectiva, pero existe. Ahora bien, en pacientes sanos identificamos que la interleuquina 10 estaba elevado en moco. Eso corresponde a una adecuada modulación y respuesta inmunológica ante estímulos locales. Sin embargo, identificamos que también estaba elevada la interleuquina 3 en sangre, por lo que podemos concluir que la respuesta inmune local mediada por interleucina es completamente independiente de la respuesta sistémica. ¿No? En relación a esto, debemos tener en cuenta que para poder diagnosticar a estos pacientes tenemos que tener diagnósticos de exclusión, que es la rinitis alérgica local, sobre todo en nuestros pacientes con antecedentes de atopia, con pacientes que tienen síntomas graves y que el abordaje clásico es insuficiente. Además, en pacientes con pruebas cutáneas negativas, en la cual debemos considerar siempre una prueba de provocación nasal. Siguiente. En relación a los marcadores de inflamación local y sistémicos y la respuesta a la medicación con furatomometasona, sí evidenciamos que hubo cambios de estos parámetros pre y post tratamiento, como es el ejemplo de la interleuquina 10, que se modificó de 5.27 a 0.4 post medicación. O podemos ver que la interleuquina 3 en sangre tuvo más bien un aumento de 22.09 a 32.94 post medicación. Sin embargo, ninguna de estas variaciones fue estadísticamente significativa, lo que nos da a entender que probablemente requiera un tiempo mayor de 8 semanas para evidenciar una mayor variabilidad en estos parámetros después de la medicación. Correspondiendo a esto, trayendo nuevamente el trabajo de Mustafa, que cuantificó interleuquina 25 en tinción citoplasmática en la mucosa de los pacientes evaluados, ellos también observaron que hubo una diferencia, aunque significativa, en sus parámetros después de la medicación, que pasaron de una fuerte tinción a una tinción intermedia post-tratamiento, y el más significativo fue de tinción intermedia y un 25% a una tinción débil de un 85% aproximadamente. ¿Qué podemos comparar con el trabajo de Mustafa? Aunque
Mustafa tuvo buenos resultados, usó un método diagnóstico más invasivo, que fue la toma de la muestra de biopsia pre y postmedicación. En cambio, nuestro método fue un método diagnóstico rápido, efectivo e indoloro. La medición subjetiva citoplasmática, pues no es cuantitativa, es subjetiva. En cambio, nosotros pudimos hacer una medición objetiva de interleucinas y además hay la posibilidad de evaluación de múltiples parámetros con este método. Aunque ambos concluimos que los esteroides intranasales disminuyen indirectamente la liberación de interleuquina 13 al actuar sobre la respuesta TH2. Un punto importante que rescatar el trabajo de Mustafa es que ellos, al tomar muestra de biopsia de la mucosa nasal y poder cuantificar la interleuquina 25, nos indicaron que la mucosa del corte inferior es un lugar ideal para poder evaluar interleuquinas según este método. Siguiente. Ahora bien, identificamos variaciones en marcadores inflamatorios en pacientes con comorbilidades. De 25 pacientes teníamos 11 pacientes con comorbilidades, los cuales 8 correspondían a asma, 1 a diabetes mellitus, 1 a hipertensión arterial y 1 que refirió comorbilidad, mas no indicó cuál era la comorbilidad. Sí pudimos identificar una variación estadísticamente significativa y fue la interleuquina 10 en sangre en pacientes asmáticos postmedicación con una mejoría del 0.18% mayor que en pacientes sin comorbilidades. Recordemos que la interleuquina 10 es un factor regulador en la respuesta inmune. Es por eso que es importante siempre indicar medicación parentética en pacientes asmáticos, ya que contribuye a mejorar significativamente los síntomas obstructivos respiratorios. Siguiente. Estos resultados podemos también compararlos con Jim Van Maine, que de 51 pacientes evaluados, un porcentaje relativamente significativo de un 27% también tenían como comorbilidad el asma. Ahora bien, cuando estimamos la modificación de la calidad de vida después de la medicación con fluotomometasona, tenemos esta tabla de EVA, que básicamente engloba los resultados pre-tratamiento y post-medicación de cada uno de los síntomas. A grandes rasgos vemos que todos fueron estadísticamente significativos con tendencia a la mejoría. Siguiente. Pero podemos recalcar síntomas como la rinorrea, que fue nuestro principal síntoma evaluado, en el cual vimos una mejoría con tendencia de pacientes que tenían 72% de tendencia a severidad, que mejoraron hasta un 20% de severidad post-medicación, así como pacientes con estornudos que de un 64% de severidad pasaron a una mejoría a 24%. Otro punto a resaltar es que tuvimos pacientes que quedaron asintomáticos después de la medicación, como es el caso de obstrucción nasal y prurito ocular, que tuvieron una mejoría tuvimos un porcentaje de asintomáticos al principio de la investigación de un 12% y posterior a la medicación de un 32% aproximadamente. Comparando estos resultados con Urdaneta, que también evaluó severidad de los síntomas con la misma escala EVA, sin embargo, su síntoma predominante fue la obstrucción nasal. Ellos también observaron una mejoría más o menos del 50% en su grupo que indicaron medicación, a diferencia del grupo placebo, al cual solo mejoró un 7%. Sin embargo, a diferencia de Urdaneta, nuestro principal síntoma evaluado fue la rinorrea, seguido de estornudos, y pudimos reportar un porcentaje de pacientes asintomáticos de rinorrea en un 12% y estornudos hasta un 24%. Ambos estudios pueden concluir que los esteroides intranasales son eficaces para aliviar la congestión nasal, además de rinorrea y estornudos en pacientes con rinitis alérgica. En cuanto a las conclusiones, podemos determinar que el sexo más frecuentemente involucrado fue el femenino, con una edad promedio de 31 años, que el alérgeno más frecuente identificado fue el dermatofagoides mixtus, un 92%, y que nuestros parámetros para pacientes sanos quedaron establecidos de la siguiente forma. Para inmunoglobulina E en moco, 0.30 picogramos sobre ml, y en sangre, 9.11 unidades internacionales sobre ml. Para interleuquina 10, moco de 1.88 y en sangre de 2.01. Para interleuquina 13, en moco de 11.68 y en sangre de 11.45.
Para nuestros pacientes con rinitis alérgica determinamos que existen valores elevados de inmunoglobulina E y de interleuquina 10 en sangre y valores elevados de interleuquina 13 en moco, lo que podemos identificar un estado inflamatorio persistente. En nuestros pacientes sanos identificamos valores elevados de interleuquina 13 en moco. Por eso es importante en estos pacientes descartar otras patologías inflamatorias sistémicas como patologías parasitarias particularmente. También identificamos valores elevados de interleuquina 10 en moco, lo que nos corresponde a una adecuada respuesta inmunomoduladora a estímulos locales. Recordemos que la fibrosis inducida por interleuquina 13 contribuye a las alteraciones anatomopatológicas del epitelio respiratorio, como las podemos ver, que son la hipertrofia turbinaria inferior. Concluimos también que la cuantificación de interleuquina 10, interleuquina 13, en citología nasal demostró ser un método eficaz y específico para control y seguimiento de pacientes con rinitis alérgica, y que este estudio provee uno de los primeros reportes de cuantificación de interleuquina 10, interleuquina 13 en citología nasal y serología, y su comparación con la población sana. Es por ello que recomendamos tomar estos parámetros como potenciales marcadores de severidad en pacientes con rinitis alérgica. No recomendamos la cuantificación de inmunoglobulina E total en citología nasal y serología con proyecto de severidad en pacientes con rinitis, ya que ese es un método poco específico. Y sugerimos realizar estudios multicéntricos con mayor cantidad de pacientes y así estandarizar un valor promedio de estos marcadores biomoleculares en la población sana y los pacientes con rinitis. Esto con la finalidad de desarrollar herramientas terapéuticas dirigidas a estos marcadores específicos y poder en el futuro individualizar la medicación para nuestros pacientes, sobre todo aquellos que no responden a una terapéutica habitual. Siguiente. Queremos agradecerles por su atención, por acompañarnos el día de hoy y por respaldarnos durante toda la investigación. Y dejamos con una frase de Hipócrates que dice: las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que realmente curan nuestras enfermedades. Muchas gracias. Excelente exposición. Súper. Darle la palabra a los jurados para que comiencen con las preguntas respectivas. Por acá. Sí, la felicito, magnífico el trabajo, maravilloso. Y bueno, no es menos ustedes dos, sobre todo los clientes que tenían que por ahí ya una experta en metodología científica y que sé que tiene un nivel de ciencia elevado. Este trabajo está muy bueno. El metodológico magnífico. Hicieron una exposición muy buena las dos. Tienen un manejo del vocabulario y de la escena muy buena. Y yo solamente tengo algunas preguntas, porque bueno, algo hay que preguntar. Y una de ellas es, ¿ustedes investigaron por qué es más frecuente en mujeres que en hombres? En realidad, en todas las pacientes, los trabajos estudiados, se ha evidenciado que es más frecuente en mujeres porque siempre hay un proceso de inflamación en varias patologías mucho más significativo en las mujeres y no solamente para la rinitis alérgica. Siento que el proceso de la respuesta inmunológica siempre va a estar un poquito más elevado o va a ser más significativo en este tipo de población. ¿Quién sabe? O sea, podemos hacer estudios en un futuro para caracterizar cuál es la piedra angular para que esto sea más frecuente, pero sí sería interesante. Sería interesante porque ustedes presentaron un trabajo, también enfocaron el estudio o el análisis en la diferencia en cuanto al sexo. Entonces sería bueno investigar por qué en otras patologías donde se presenta con más frecuencia determinada patología en mujeres en relación a los hombres, hay una explicación. Por ejemplo, ahorita que está tan de moda el ronquido y la apnea del sueño, los hombres roncan más que las mujeres y eso tiene una explicación fisiológica, ¿no?
Y después de la menopausia, las mujeres roncan casi igual que los hombres y tienen su respuesta fisiológica. Entonces, sería interesante saber por qué la rinitis alérgica ocurre más en mujeres. O sea, tiene que haber un factor inherente a la mujer. Puede hacer XX, algo pasar ahí. Sería bueno tener eso en cuenta. Otra cosa, me llamó mucho la atención y cosa que me contenta, porque sé lo difícil que es hacer un trabajo, hoy en día, un trabajo de investigación. Bueno, además que la tesis, esto es un logro, sé que es dificilísimo, no solamente eh, por las condiciones en las que estamos viviendo de salud en el país, sino bueno, por todas las dificultades que todos conocemos. Vivir en Venezuela ya es una cosa especial, ¿no? Y eso hace que todo lo que hagamos aquí tenga un valor sobreagregado en referencia a lo que pasa en el mundo entero. Entonces, creo que es muy importante todo lo que estamos haciendo. Y me llamó la atención que hicieron unas pruebas y la determinación de estos marcadores en sangre, que esas son pruebas que son costosas. Una de mis preguntas era dónde habían hecho estas pruebas y sé que lo hicieron en el Instituto de Tecnología de la universidad, cosa que me contesta que esté funcionando también. Pero los recursos, porque yo sé lo difícil que es manejar los pacientes en el hospital. De hecho, yo empecé mi trabajo de centro y una de las piedras que he tenido es que necesito estudios postoperatorio de los pacientes y entonces se me pierde mucho porque no lo pueden hacer. A veces uno mismo tiene que pagar el estudio para que el paciente lo traiga para poder continuar. Entonces creo que eso fue una tarea difícil para ustedes, me imagino, ¿no? De verdad que ciertamente los costos de estas pruebas son elevados. De hecho, actualmente en el país, en el Instituto Inmuno 21, se realiza solamente en sangre, no se realiza en moco. En moco solamente lo realizamos en la Facultad de Medicina, conjuntamente con la licenciada Soriuska. Sí, tienen costos elevadísimos. De hecho, investigamos y las interleucinas 1, 8, y pidiendo como un panel de interleucinas, 4 paneles de interleucinas tienen un costo alrededor de $1.990. Sin embargo, ¿Quién puede pagar eso? tuvimos una colaboración del Fondo Nacional de Ciencia e Investigación, que fue el que nos ayudó con la compra de los médicos. Sin embargo, cabe destacar que el kit que nosotros compramos pudiese ser utilizado para un aproximado de 80 pacientes. Lo que concluimos que tal vez con la compra de esos kits podemos realizar más pacientes y los costos se asemejan a unas pruebas individuales o poco. Claro, claro. Bueno, sería bueno hacer un poco más, difundir más esa información con la licenciada, porque, bueno, aquí tenemos una experta en marcadores, biológicos, todo esto, de rinitis crónica y cualquier cosa, porque, bueno, todos los otorinos vemos mucho poliposis, entonces sería bueno un poco más, porque a veces uno no tiene claro dónde se, bueno, en la universidad, pero cuando montamos a la universidad, sería bueno difundir eso, ¿no? Sobre todo en los congresos, ahorita que viene el congreso de ritmología, hablar de repente con Gabriel y darle un espacio a la licenciada donde pueda hacer, mercadear un poquito lo que se hace más aquí. Es interesante saber. Mira, y por último, una pregunta también que te quiero hacer. Ustedes explicaron que usando el fluorato de la zona no consiguieron diferencia estadísticamente importante cuando usaron el fluorato de mometasona por menos de 8 semanas. ¿Ah? Hay muchos trabajos que publican, y bueno, también trabajos que tienen que ver con los laboratorios, donde ellos reportan mejoría a 4 semanas después del tratamiento. Ahora, este dato es importante porque entonces habría que sugerir que los tratamientos con los esteroides cortisonasales entonces deberían usarse por lo menos durante 3 semanas. Entonces, ¿qué me dirías tú, por ejemplo, que hablaste de? Bueno, esa tabla era específicamente de cómo variables los marcadores inflamatorios después de la medicación. Sí hubo diferencia, aunque no fue significativa. Por eso recomendamos que se ampliara el tiempo de evaluación de las citoquinas
mayor a 8 semanas. Porque clínicamente los pacientes respondieron bien, respondieron muy bien, que fue la calidad de vida. Sin embargo, nos habla de que a nivel inmunológico estos parámetros tardan mucho más en mejorar que en la respuesta clínica, que eso ya más o menos lo veníamos manejando con la monoglobulina, de que tarda mucho tiempo en disminuir. Sin embargo, sí notamos que las interleuquinas varían de forma diferente en sangre y en moco. Entonces sería prudente hacer más comparaciones en moco y en sangre, porque fíjense que en pacientes la interleuquina 13 aumentó en un porcentaje de pacientes en sangre. Eso es muy llamativo porque en teoría no debería estar elevada o que otros procesos inflamatorios no investigados en un paciente podrían contribuir a perpetuar la inflamación sistémica. Entonces, ahí sería prudente realizar mediciones más prolongadas, mediciones en moco y en sangre, porque sí podríamos definitivamente separar los parámetros de moco y sangre e individualizar la medicación específicamente a nivel tópico, sin usar nada a nivel sistémico, a nivel oral, porque eso fue lo principal que conseguimos en este estudio. La respuesta local es independiente. Y nuestra visión de Ariel y mía, consideramos que la medicina molecular es el futuro de nuestra área, e incluso ya hay trabajos donde colocaron interleuquina 10 local en ratones y evidenciaron un potente efecto antiinflamatorio. O sea que en el futuro podríamos sustituir la medicación con esteroides tópicos nasales por interleuquina 10, incluso tópica. Entonces eso nos abre un campo increíble a los otorrinos de modificar nuestros esquemas, nuestras medicaciones y sobre todo esos pacientes que tenemos todos, que colocamos esteroides, mejoran poco o mejoran parcialmente y siguen recurriendo que tú les ofreces todo lo disponible en el mercado, pero no mejora. Entonces sí hubo diferencia en los parámetros, pero tal vez en cuanto a medición en sangre y en moco, sí debemos ampliar el tiempo de evaluación. No hacerlo a las 8 semanas como hicimos nosotros, sino tal vez a las 12 semanas, 4 meses, posiblemente. Sí, porque aunque haya mejoría clínica del paciente, pero tú persistes con una alteración inmunológica, el paciente se siente mejor. Deja que a lo mejor ese es el problema que tienen los pacientes. Dejan el esteroide, pero celularmente, inmunológicamente persiste la enfermedad, entonces vuelve a una recaída y hay una recaída. Entonces sería interesante que ustedes, no sé si les interesa, pero que siguieran con una línea de investigación, porque eso sería interesante saberlo, eso modificaría muchos parámetros del tratamiento, que es lo que proponen hoy en día, ¿entienden? Y otra cosa, me encantó que referenciaran tanto al doctor Mario Sánchez. Yo amaba a Mario Sánchez, lamento que ya no esté con nosotros, y fue un hombre que le dedicó toda su vida a estudiar esto, toda su vida. Alergólogo maravilloso, maravilloso. Y reconocido internacionalmente. Sí, fue maravilloso. De la UAM. Sí, sí, sí. Eso es Puso muy en alto, puso muy en alto la medicina venezolana. Y como persona era una cosa maravillosa. Pero bueno, yo la felicito, la verdad, no tengo ninguna otra pregunta que hacer. Maravilloso, muy bueno, de verdad. Felicitaciones, no se esperaba menos de ustedes y mucho menos bajo la tutoría de la doctora Guillén, porque nadie mejor que yo puede decir que no da respiro. Y eso se ve reflejado en este tipo de trabajo. Aparte de que el trabajo es impecable, yo creo que hay que hacerles llegar un reconocimiento porque aceptar el reto de esta tesis, la doctora tuvo a lo largo de su carrera profesional y docente muchos residentes y no todos iban a aceptar hacer esta tesis, porque muchos prefieren irse por caminos más sencillos y elegir temas menos engorrosos. Importante evaluar el momento y el contexto en el que se realizó la tesis, en plena pandemia, sumándole todas las situaciones socioeconómicas de Venezuela y de los hospitales, hacer un estudio como este, con el agregado de la pandemia, pues de verdad que es un reconocimiento, requiere un reconocimiento muy importante para ustedes y deja muy en alto el nombre del servicio y de la universidad.
la presentación impecable, las láminas bellísimas, quiero ese fondo. No creo que lo vaya a usar porque yo no hago nada. Yo te lo voy a pedir porque quiero representar mi trabajo de hacer, está buenísima. Claro. Y el programa ese que usaste, ¿cuál es? No es el mismo PowerPoint, pero es la actualización, la última. Y la sección de los colores, o sea, bellísima. Y Ya saben que voy a plagiar ese. está bellísimo. Se nota que conocían las láminas perfectamente porque incluso Vanessa desde Colombia podía ir hablando y hacer Claro que sí. de decir siguiente. Mi duda principal era el tema del financiamiento, porque todos lo sufrimos en los hospitales, entonces como la idea es lograr que el estudio siga, porque es algo que siempre se dice cuando un trabajo tiene calidad, que lo hagamos multicéntrico, que se siga la línea de investigación, y muchas veces no se disfruta como se debería. Y no se hace el trabajo que requiere después de que luego vamos a trabajar con la gente del clínico, vamos a trabajar con la gente del militar. Qué tan viable era seguirlo por el tema económico. Pero bueno, sabiendo que ahora contamos aquí en la universidad con ese apoyo. Claro, yo creo que hay que difundir toda esa información. Importante que traten de presentarlo en el Congreso. Sería magnífico. Preséntenlo, invitan a la licenciada, le dan 2 minutos a ella para que explique más o menos qué puede hacer. Y la otra cosa es que, pues, por supuesto, tratar de visitar los servicios en cualquier día de reunión académica y quizás no presentar el trabajo, pero comentar rápidamente para que se pueda trabajar. Sí, claro, yo solo voy a comentar a la cátedra la semana que viene, les voy a hablar a las muchachas de trabajo, porque además pueden conseguir líneas de investigación. Recuerden que la Sociedad Venezolana de Otorrino está haciendo un trabajo de investigación para un estudio epidemiológico de rinitis alérgica, precisamente para tener en cuenta cuál es nuestra prevalencia y poder de esa manera hacer trabajos de investigación. Entonces es una línea que podemos seguir. Esto es mucho más específico, pero tenemos que hacerlo global. Claro, pero además no es un trabajo que después cuando ven, yo estoy segura que les costó, porque uno cuando está de retres todo te cuesta, y lo ves todo, la muralla enorme que después logras brincar, cuando lo estás en este momento y después que terminas de presentar el trabajo. Pero es un trabajo que no es complicado, tomar los pacientes, cogerlos, tomar las muestras, o sea, es un procedimiento que tiene que saber hacer cualquier otorrino. Entonces, es un trabajo que realmente lo difícil es conseguir lo real. La licenciada no puede. La parte difícil es Eso se puede resolver, en un caso que se puede resolver. Entonces, realmente, dificultad en el trabajo no lo hay. Irene es una mujer que es muy firme, pero también ella es buena persona, es muy buena persona, entonces no hay ninguna dificultad. Yo conozco a Irene hace muchísimos años, no voy a decir cuánto, no lo digamos. También nos llamó mucho la atención porque, claro, no fue objetivo de nuestra investigación, pero durante la investigación nos surgieron muchas dudas, porque encontramos un cierto porcentaje de pacientes que presentaban un pretest positivo, pero a su vez no tenían alteraciones a nivel sistémica. Entonces uno decía, cónchale, no puede ser tampoco rinitis alérgica local porque tiene pretest positivo. Claro. Entonces, revisando e investigando otros estudios, evidenciamos que sí hay un factor importante, un fenotipo que está en la actualidad que se llama rinitis alérgica dual, en donde vamos a encontrar pacientes con un pretest positivo solamente para alérgenos perennes o estacionales, con una prueba de provocación nasal positiva para estos alérgenos, que en realidad uno dice, ¿dónde los clasifico? Y es ahí donde nace el concepto actual de rinitis alérgica dual. Ese también sería un punto de partida para una línea de investigación. Claro que sí. Pero para llegar a esa línea de investigación hay que estudiar y leer mucho. Ustedes jamás hubieran llegado a estas conclusiones si no hacen este trabajo. Entonces, hay que promover el estudio, la investigación, porque si no tenemos investigación, no podemos ver más allá. Entonces, yo sugiero los que todavía permanecen en hospitales que no se queden paralizados. Pero digo a ti, Andrea, como especialista nueva de lo que oye, que hagan todo lo posible. Yo veía las referencias de ustedes. Yo decía, esa la hice yo, esa la hice yo, esa la hice yo.
que haya alguien que se interese por el tema y pueda investigar y tener referencias nacionales, que es tan importante, porque si no investigamos no sabemos. Yo de verdad quisiera, y para ustedes mismas, que se mantengan en esta línea y sigan adelante. Claro, Vanessa, que te encanta este tema, que tienes la posibilidad de hacerlo entonces afuera, hazlo también. Me imagino que esto a ustedes les abrió la vena investigadora y espero que sigan De así. hecho, nosotros amamos nuestra tesis, de verdad, estamos muy contentas. Y salieron muchas interrogantes y muchas ideas. Y se abrió un mundo de posibilidades, como le digo, creo que las dos nos quedamos enamoradas de la inmunología en cuanto a esto. Y sí tenemos intenciones de seguir investigando y probando las cosas que hemos leído, porque realmente en otras partes del mundo ya consideraban esto como el futuro del ORL. Entonces, para allá vamos en varias patologías. Pero damos cierre entonces a las preguntas del trabajo de investigación. Ahora vamos a pedir al público Que se retiren para poder hacer y yo a Vanessa la voy a poner en sala de espera. Ok, en Colombia, en sala de espera. En Colombia, sala de espera. Y